Queridas amigas y amigos, en este programa con el exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín, él nos explica la tragedia que vive Bolivia de haber pasado de una transición democrática a una dictadura revanchista y violenta controlada por Evo Morales. Y a los que les guste este programa, por favor, conéctense a nuestro canal. Bienvenidas, amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a conversar con un boliviano que es un guerrero, un gran luchador por la libertad y la democracia, un hombre realmente indoblegable. La narcodictadura boliviana no ha podido rendirlo. Se trata de Carlos Sánchez Berzaín, con una gran carrera como abogado de primera y como político. Fue jefe de la fracción parlamentaria de la oposición boliviana entre los años 97 y 2002, 5 veces ministro de la presidencia, de gobierno, de la defensa. Y algo muy interesante, en su exilio él fundó aquí, fue uno de los fundadores del Instituto Interamericano por la Democracia, un instituto que ha logrado mucho prestigio porque ha trabajado duro por el rescate de la democracia ultrajada en todo el continente. Este Instituto Interamericano por la Democracia, en él han participado como directivos, entre otros, bueno, el argentino Guillermo Lustó, un jurista de mucho rango, Carlos Alberto Montaner, uno de nuestros principales intelectuales latinoamericanos, Maurice Ferré, puertorriqueño norteamericano, alcalde de Miami, Tomás Regalado, también alcalde de Miami, Beatriz Rangel, Diego Arria y María Teresa Romero de Venezuela. Realmente un equipo de lujo ha tenido el Instituto Interamericano por la Democracia. Bienvenido, mi querido Carlos Sánchez Berzaín. Gracias Alexis. Tiene el Interamerican Institute porque toda esa gente está ahí, junto con Osvaldo Hurtado del Ecuador, con Enrique Gersi en el Perú, con Ricardo Israel de Chile y con una notable playa de norteamericanos, como por ejemplo nuestro amigo Valdés Fauli, actual alcalde de Coral Gables, y el embajador, una serie de gente que ya se me va a la memoria, pero que está participando porque el Inter-American Institute for Democracy es un esfuerzo para rescatar los principios de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Y tú, que haces esta presentación tan importante, has sido uno de los hombres que también ha dado el puntapié inicial. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a hablar de Bolivia. Yo creo que es difícil encontrar una persona más idónea para hablar de la desgracia que está viviendo el pueblo boliviano, el hermano pueblo boliviano, con la narcodictadura del cocalero Evo Morales y ahora este presidente Arce, que se ve que no es más que un muchacho demandado de Evo Morales, y Evo Morales lo está utilizando para su revancha, para satisfacer sus odios y su ruindad. Mira, lo que pasa en Bolivia es lo que pasa en la América. Y eso es que en el siglo XXI, gracias a Chávez, que el año 99 toma el poder en Venezuela y de inmediato auxilia y salva a la dictadura cubana, que estaba agonizando en lo peor de su periodo especial, ponen en marcha en el siglo XXI un proyecto que empieza llamándose Movimiento Bolivariano Populista. Después se llamará Socialismo del siglo XXI y ahora es el castrochavismo, es lo mismo, que no es otra cosa que el castrismo regenerado, sacado de su miseria y de sus cenizas con el dinero y la riqueza de Venezuela, por la alta traición de Chávez y de Maduro y de un grupo de gentes que enriqueciéndose han entregado Venezuela para que sirva de materia prima para destrozar la libertad, la democracia y los derechos humanos en la región. Entonces Bolivia es parte de las víctimas y Bolivia es simplemente el lugar donde encuentran un criminal operable, un títere factible como es Evo Morales, lo manipulan entre Chávez y Fidel Castro, lo llevan al poder e imponen a Bolivia el mismo sistema que rige en Venezuela. Suplantan la constitución, liquidan la república, encarcelan gente, producen masacres, violan los derechos humanos, torturan, instalan un narcoestado, cometen toda clase de crímenes, exilian a la gente que no está de acuerdo con ellos e imponen un régimen que se llama castrochavismo, que no es otra cosa que el crimen organizado detentando el poder político, con careta de política
y tratando de simular democracia a través del mecanismo de las dictaduras electoralistas. Bolivia es eso. Y Evo Morales es el operador del castrochavismo. Sin Fidel y sin Hugo Chávez, Evo Morales hoy día seguiría arreando ovejas. O sea, seguiría cultivando coca y traficando droga al menudeo. Pero ha podido expandir esa situación porque esta cuestión se ha organizado transnacionalmente y ha tomado el poder a partir de Cuba en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador con Correa, y hoy día tiene los gobiernos serviles en democracias, pero con gobiernos castrochavistas, de la Argentina con Fernández y Kirchner y de México con López Obrador. O sea, no hay que darle a Evo Morales más de lo que es un operador de un sistema transnacional. El dato que le da un resfriado a Cuba o Venezuela, a Evo Morales y a su régimen le da pulmonía y acaban rápidamente. O sea, ellos son la expansión de un proyecto criminal que no es un proyecto boliviano. Bolivia hoy día es un país intervenido, es un país ocupado, como lo es Venezuela, por una expansión criminosa que con los artificios del dinero, la corrupción, el narcotráfico, la extorsión, la tortura, la presión sobre las personas, detenta el poder, pero no por mucho tiempo más, Alexis. Sí, señor. Ahora fíjate tú que me gustaría que tú le explicaras a la gente cómo pudo ocurrir que después de un fraude electoral, el pueblo boliviano heroicamente, más de 20 días en la calle, incluso soportando la violencia y las muertes que produjo la reacción de Evo Morales, el pueblo sacó de la presidencia a Evo Morales, lo expulsó por bandido, por corrupto, por sus fraudes electorales, facilitó que hubiera un gobierno de transición y después ese gobierno de transición no sé qué pasó, tú no lo explicarás, porque vinieron unas elecciones y el gobierno de transición, que teniendo una mayoría de 7-1 en la población, terminó perdiendo las elecciones, algo que no se entiende. Bueno, el tema es el siguiente. Primero, el año 2019, Evo Morales cometió públicamente fraude electoral, falsedad material, falsedad ideológica, una cadena de crímenes que están certificados por la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. El pueblo se puso en resistencia civil y Evo Morales, cobardemente, reconociendo sus crímenes en un acto de confesión pública, renunció y escapó de Bolivia. Déjame una pequeña interrupción para resaltar eso cobardemente. Porque cuando tienen problemas, cuando el pueblo los enfrenta, huyen. Así hizo Chávez e hizo Evo Morales. Así es. Bueno, Evo Morales renuncia y después escapa. Hoy día está tratando de vender la narrativa falsa de que eso fue un golpe de Estado. Golpe ninguno. Hay varios hechos que demuestran. Primero, él renuncia voluntariamente, pide a gritos salir de Bolivia. Un avión del gobierno mexicano lo saca de Bolivia. Cuando está en México, declara que él ha renunciado, pero además de eso pone en marcha un mecanismo de masacres que es grabado y está a disposición de todo el mundo en las redes, donde ordena asfixiar, bloquear y cerrar las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, las principales ciudades. Después de eso alguien le escribe, pero él pone su nombre, una biografía donde él dice renuncié, confiesa la renuncia, se va a la Argentina y con el auspicio de Fernández Kirchner, desde la Argentina empieza un proceso de conspiración donde él no pensaba regresar. Pero sucede en Bolivia que el gobierno que tenía que ser de transición se vuelve un gobierno de continuidad, porque es penetrado por la corrupción y porque comete el gran error de que el eslogan, el concepto que define el gobierno de Yanine Áñez es salió el dictador pero no la dictadura. Para sacar la dictadura hay que hacer por lo menos dos cosas. La primera es que hay que cesar su estructura jurídico-constitucional. Todas esas leyes infames, la suplantación de la Constitución que han hecho en Bolivia, la suplantación de la República, tenía que cesar con un simple decreto presidencial de Yanine Áñez declarando vigente la República y la Constitución y cerrando la Asamblea de la dictadura, cerrando los tribunales de la dictadura, suspendiendo la justicia de la dictadura y retornando a la República. Como no hizo eso, no hizo además la segunda cosa, que es no hay transición si tú mantienes impunidad.
Y lo que Yanine Áñez empezó a hacer fue a dar salvoconductos, no llevó adelante el proceso por los delitos que están públicamente demostrados del fraude electoral de octubre de 2019, no llevó adelante los juicios por las masacres que Evo Morales ha cometido desde octubre del 2003, pasando por la Calancha, el Tipnis, Cochabamba, el Hotel Las Américas, el caso terrorismo y 20 más. Entonces consagró impunidad y después de eso hizo acuerdos que permitieron a la dictadura mantener el padrón electoral intacto, donde hay cerca de 1,5 millones de votantes falsificados, y ahí vino la elección del 2020, donde no podía suceder otra cosa que un colosal fraude electoral. Y el resultado de ese colosal fraude electoral es que han puesto un presidente que es un dictador en ejercicio, que es Arce Catacora, que tiene un dictador en jefe, que es Evo Morales, que tienen a su vez el gran jefe que está en La Habana, instalado a través de la embajada cubana y venezolana en Bolivia, que digita ese proceso. Entonces, ¿cuál es la experiencia de esto, Alexis? La experiencia es que para hacer transición de la dictadura a la democracia hay que hacer como Lenín Moreno en el Ecuador. Hay que romper la estructura jurídico-constitucional de la dictadura y hay que llevar adelante un proceso que no consagre impunidad. En el Ecuador tienes a Correa sentenciado con sentencia ejecutoria por 8 años. Y yo te quiero decir algo. Hay una cosa que quiero que comentes, Carlos, porque es muy importante, ya que mencionaste al presidente Lenín Moreno, que tiene muchas dificultades por la pandemia y es posible que hasta se pierdan las elecciones en Ecuador. Y es que algo tienen en común los sectores democráticos de Ecuador, de Bolivia y de Venezuela, que es la incapacidad de ponerse de acuerdo, la incapacidad de tener un plan común, de trabajar unitariamente para enfrentar un enemigo tan peligroso, tan ruin, tan inescrupuloso como son estos populistas, Evo Morales, Daniel Ortega, Rafael Correa, Hugo Chávez Maduro, etcétera, etcétera. Eso se vio en el escenario boliviano. No hubo la posibilidad de tener un candidato unitario. En el escenario boliviano se dio algo peor que sucede en Venezuela, que es la oposición funcional. Esa oposición de mentira con gente que se dice opositor, pero que por encima y debajo de la mesa negocia, vive, trafica, se enriquece con el sistema dictatorial y dice que es oposición. Y contribuye a legitimar un sistema que no es democracia a través de la dictadura electoralista en la que el pueblo vota pero no elige. Ojo con esto. Los bolivianos han votado en octubre del 2020, pero no han elegido. Es lo que va a pasar en Nicaragua en octubre de este año. Van a llevar a los nicaragüenses a votar, pero no van a elegir porque se sabe que con todas las trampas del mundo, Ortega tiene todo listo para decir que ha ganado. Es lo que no está pasando en el Ecuador. En el Ecuador hay un ambiente de garantías relativa en el cual, si se respetan las leyes y todo, el correísmo, el castrochavismo debería ser ampliamente derrotado el 11 de abril. Si hay fraude electoral... Sectores importantes de la oposición están llamando a la abstención en Ecuador. No, ya han suspendido eso, porque se han dado cuenta, a ver, en Ecuador, ¿qué pasa? La disputa es entre un mal candidato, que es el señor Lasso, y el representante del crimen organizado, que es Andrés Arauz. Entonces, hay que votar por el mal menor. ¿Y qué es lo que tienen que hacer Yaco Pérez y Herbas, que son los siguientes líderes democráticos? Tienen que garantizar la viabilidad democrática, porque si gana en el Ecuador el correísmo, ellos están liquidados, son los próximos presos políticos, no se equivoquen. Tienen que apoyar a que gane la democracia, porque les guste o no les guste, Lasso representa la derrota final después de la transición tan importante que ha hecho Lenín Moreno. Eso es la derrota final a la dictadura. Y ahí tienen viabilidad política en democracia Pérez, Herbas y todos los ecuatorianos que quieran hacer política. Si eso no sucede, están liquidados y empezaremos a recibir exiliados ecuatorianos de nuevo. Sí, mira, fíjate tú, Carlos, para terminar este programa, quiero un comentario. Yo en lo personal estoy muy preocupado porque gente muy querida por mí en Bolivia y por todos nosotros, como Óscar Ortiz Antelo, Branko Marinkovic, están en riesgo también de ser juzgados, de ser atropellados por la revancha de Evo Morales y su títere Arce. Pero también otros amigos muy queridos como tú mismo, Guido Áñez Chelelo, Mario Bruno,
pareciera ser que van a pasar un tiempo más en el exilio si las cosas siguen como siguen. No, no va a suceder. Primero porque las cosas se están clareando. La crisis en Bolivia ayuda a saber que hay una dictadura y hay una oposición funcional. Y hay un grupo muy importante de gente integrado por Mesa, integrado espero que no por Camacho, aunque está dando señales muy peligrosas, integrado por Costas, integrado por el empresario del cemento Doria Medina y por Ortiz, que acabas de señalar, que era el presidente del Senado cuando le entregaron la Constitución y la República a Bolivia, e integrado por Tuto Quiroga, que ya está siendo visto con extrema desconfianza por el pueblo boliviano, porque todo lo que hacen es servir a la dictadura para que la dictadura siga. Entonces, lo que está pasando en Bolivia es que las cosas se están clareando. Las crisis son como las fiebres, Alexis, que ayudan, y se va la fiebre, que ayudan a purificar el cuerpo y terminas saliendo de las crisis viendo el panorama mucho más claro. La oposición en Bolivia es una oposición cívica, ciudadana, que en este momento está siendo perseguida y está siendo presionada. Pero la dictadura va a caer junto con su oposición funcional. La dictadura se va a cargar cuando caiga a toda esa gente que hoy día, en vez de decir hay que recuperar la democracia, está diciendo veremos si podemos cambiar los jueces, veremos si podemos arreglar las cosas para que liberen uno u otro preso, cuando en verdad están usando eso para mantenerse libres bajo la presión y la extorsión del sistema dictatorial. O sea, bueno, es como todas partes, es como en Nicaragua. Bueno, es como muchísimas gracias, Carlos. Opositores de mentiras. Muchísimas gracias. Bueno, ojalá que Dios y la Virgen te oigan y Bolivia pueda reencontrarse con la democracia. Muchísimas gracias a Carlos Sánchez Berzaín y a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos.